Bueno, profesor, mi nombre es Gerson Orlay López Hernández. Voy a entonces a continuación a realizar la sustentación al entregarle el número 3 con respecto a la seguridad sobre las bases de datos. Entonces, pues para ello lo primero que voy por acá a mostrar y explicar es cómo entonces generar y otorgar claves a los usuarios, eh, ya que es muy importante a la hora pues de implementar seguridad en las bases de datos. Aparte de eso, asignar roles y perfiles y permisos a cada uno de los usuarios. Entonces voy a conectar por acá. Y para crear entonces un nuevo usuario, lo que hacemos, primero lo que vamos a hacer es que acá en la base de datos raíz, que tiene el nombre de, de mi equipo, vamos a ir a propiedades, y en propiedades, en la opción de seguridad que nos aparece por acá, seguridad, esta opción debe estar habilitada, que es la de autenticación de, de autenticación de Windows y SQL Server. Debe estar habilitada, pues yo ya la tengo habilitada, y obviamente pues entonces darle a aceptar. La primera vez que la habilitamos, él nos va a pedir entonces reiniciar el SQL para que eh, el cambio se pueda entonces ver en la base de datos. Lo que vamos a hacer ahora entonces es mirar cómo se crea un nuevo usuario y cómo se le asigna la contraseña. Entonces para eso nos vamos a ir por acá a la carpeta seguridad, esta carpeta que dice logins. Acá, como podemos ver, entonces hay varios usuarios ya creados. Vamos a darle clic derecho acá en logins o inicio de sesión y nuevo login. Vamos entonces a colocar acá un usuario cualquiera para la prueba. Vamos a colocarle usuario prueba, y obviamente entonces señalamos acá la autenticación a través de SQL Server. Vamos a asignar entonces un password. En este caso yo voy a asignar los números del 1 al 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Confirmo la contraseña, 8 y 9. Bueno, y debemos entonces acá desactivar la opción de exigir directivas de contraseñas y le damos clic en aceptar. Listo. Bueno, qué pena. Usuario prueba. Acá en propiedades, también en la pestaña status, debemos validar que entonces esta opción esté habilitada, la opción de inicio de sesión, que esté en enable, habilitada. Y bueno, entonces de una vez explicamos por acá lo que tiene que ver pues con pues referente a los roles del servidor, que está por acá en esta opción, server roles. En este caso, pues para este usuario, el rol que va a tener o el privilegio del usuario es un privilegio público, simplemente como lo más básico, lo indispensable de pronto de, de entrar a la base de datos, pero no puede realizar mayores cambios. Y por acá en esta opción que dice User Mapping, esta opción es para dar permisos sobre las bases de datos. Es decir, al usuario entonces yo le digo que, por ejemplo, en nuestra base de datos taller de mecánica, ¿cierto? Entonces le concedo los permisos que va a tener sobre esa base de datos o sobre varias bases de datos. En este caso pues yo lo voy a dejar acá
con, con el permiso pues público, el que viene por defecto, que es un, un permiso o un privilegio pues muy básico, simplemente como para acceder y poder ver la base de datos simplemente. Le van entonces clic acá en ok, aceptar, y vamos a verificar entonces que efectivamente podemos ingresar a través de la autenticación de, de SQL Server. Entonces acá vamos a elegir autenticación de SQL Server, vamos a colocar el usuario prueba, que fue el que creamos, y la contraseña, colocamos los números del 1 al 9, le damos clic en conectar y efectivamente entonces podemos ingresar acá a al SQL Server y a las bases de datos. Como pudimos observar, pues simplemente solo le di permiso sobre la base de datos taller de mecánica. Es decir que, por ejemplo, esta base de datos taller mecánico no debería poder visualizarla. Entonces mire que cuando trato acá de explorarla me dice que efectivamente no tengo acceso a esa base de datos. Pero acá en taller de mecánica, miremos que si me permite visualizar. Bueno, acá no me muestran las tablas. Lo que vamos a hacer es que entonces entramos nuevamente con el con el usuario administrador, y por acá en seguridad, logins, usuario prueba, vamos a darle el permiso de lectura y escritura a ese usuario para que entonces eh, podamos visualizar las tablas que tiene la base de datos. Para acá aceptar, y ahora sí me desconecto, pues me conecto, autenticación de SQL Server, conectar, y pues ya debería dejarme ver las tablas de mi base de datos taller de mecánica. Y acá está, efectivamente entonces me permite ver todas las tablas que tengo, y como ya le di permisos pues, de lectura y escritura, entonces realizar modificaciones y hacer consultas sobre cada una de esas tablas. Entonces obviamente pues cuando queremos limitar alguno de estos usuarios, entonces es validar bien qué permisos vamos a asignar, cuál es el perfil o los privilegios que va a tener cada usuario que estemos creando. Pero entonces esa sería como la principal medida de seguridad, ¿cierto? Entonces los privilegios a los usuarios, los roles que tiene cada uno de ellos, y obviamente la asignación de una contraseña para que no se conecte directamente con la autenticación de Windows, sino que me, me pida una contraseña de acceso, y eso obviamente me va a dar mayor control y mayor seguridad. Bueno, básicamente sería esto, pues así muy por encima. Ya sería pues como explicar cada rol, cada permiso, pero no vamos a profundizar mucho en eso. Eso ya eh, pues lo he investigado también, pero en este caso vamos a continuar entonces con la explicación de cómo se hace el backup de la base de datos. Entonces para eso, bueno, me voy a loguear con el usuario administrador, y entonces debemos tener entonces un sitio donde almacenar el backup de la base de datos. Obviamente este sitio puede ser un medio extraíble, ¿cierto? Que sería muy recomendable, no sé, un servidor en la nube, pero entonces para este caso vamos a utilizar un sitio local del PC, y vamos a crear entonces un archivo .back, que es el que nos va a almacenar pues nuestra base de datos como backup, para entonces posteriormente restaurarla. Entonces, estando en SQL y vamos a la base de datos que queremos respaldar, pues entonces en este caso sería la de taller mecánica, ¿cierto? Le damos clic derecho, y acá en task
o tareas, le decimos backup. Bueno, por acá nos vamos para, pues le decimos que me haga un backup full, o sea, un backup completo. Y bueno, tenemos el nombre, ¿cierto? Nombre del backup que vamos a realizar. Y acá por defecto pues nos aparece una rutica que yo ya tenía creada, que es donde yo tengo almacenado, ¿cierto? Los, los backups que he creado. Entonces esa rutica está en los archivos de programa, una carpeta que se llama Microsoft SQL. Ahí tengo una carpeta con los backups que he realizado. Entonces simplemente le voy a dar OK y entonces me sale ese aviso que me dice que el backup de la base de datos taller de mecánica se completó satisfactoriamente. Vale, entonces OK. Y lo que vamos a hacer es que entonces, como yo ya tengo el backup de mi base de datos, pues entonces vamos a eliminar esa base de datos para proceder a restaurarla. Taller de mecánica, vamos a eliminarla. Entonces le decimos por acá que la seleccionamos, decimos que OK. Y taller de mecánica entonces ya no nos aparece. Está taller mecánico, pero taller de mecánica ya no está. Entonces a continuación vamos a ver cómo restaurar entonces nuestra base de datos. La base de datos entonces, para restaurarla nos vamos entonces por acá a la carpeta que dice bases de datos database y le damos le decimos clic derecho y le damos en la opción restaurar base de datos, restore database. Ahí le doy clic y entonces acá voy a escoger el sitio o el medio donde tengo almacenado mi archivo .back. Pues lo busco y efectivamente acá tengo varios archivos que he creado, pero este fue el último, que es el que me corresponde a la fecha de hoy, ¿cierto? Taller de mecánica. Listo. Lo señalo, le digo OK, OK. Listo. Me dice que acá 2 y 28, sí, efectivamente fue el último que realicé. Y entonces le vamos a dar en OK para restaurar la base de datos. Como la base de datos en realidad no es demasiado pesada, pues entonces va a restaurar rápidamente. Acá efectivamente dice base de datos taller de mecánica restaurada satisfactoriamente. Y como podemos ver, entonces acá nuevamente tengo mi base de datos taller de mecánica con todas las tablas que yo tenía en él creadas. Bueno, profesor, pues básicamente es esto lo que presenté en el entregable número 3. El último punto decía que qué otras opciones de seguridad implementarían la base de datos, y pues yo estuve investigando y, y coloqué que como medida de seguridad yo pondría a prueba la base de datos contra ataques de seguridad por medio de inyección SQL, que me permite conocer el nivel de seguridad de la base de datos. También implementar la autenticación de la base de datos, pero ligada a un directorio activo. La utilización de vistas, debido a que este mecanismo proporciona un sistema de seguridad flexible y potente, que al ocultar partes de la base de datos, o sea, porque me permite ocultar partes de la base de datos de cara al usuario final.
Y también pues sería como implementar enmascaramiento de datos, encriptación de contraseñas, ¿cierto? Obviamente realizar las copias de seguridad constantemente, tener recurrir pues a hacer backups programados periódicamente, implementación de triggers también, que como veíamos en las clases anteriores y cuando explicamos lo de los triggers, me permite tener un control de los movimientos que se realicen en la base de datos, y entonces como medida de seguridad de pronto una actualización o cuando se elimine un registro llevarlo a una tabla temporal, que lo que me permita es también tener un respaldo o mirar cuáles son los movimientos que se han hecho, o de pronto devolver algún cambio que se haya hecho por equivocación. Y bueno, y también mantener obviamente actualizados todos los sistemas de información, parchados, actualizados para evitar de pronto ataques, virus y otras cosas. Bueno, profesor, pues básicamente esto fue lo que realicé en el trabajo. Quedo pues muy atento de pronto a sugerencias, comentarios, a una retroalimentación. Agradezco mucho su atención y que esté muy bien. Hasta luego.